Bueno, bienvenidos a otro episodio de Contraviento y Marea de la revista digital Contraportada, donde las voces del cambio resuenan con fuerza. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Luis Guillermo Pérez, un destacado abogado y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, que con su experiencia y profundo conocimiento en el ámbito político, trataremos de esclarecer el entramado hacia la conformación del partido unitario y la continuación del proyecto del cambio con miras a las elecciones de 2026. En esta amena conversación indagaremos sobre los acuerdos políticos necesarios para la creación de este partido que busca la unidad y la cohesión en tiempos de incertidumbre, sobre todo en un momento donde la fragmentación política ha sido un reto y una constante. Con el doctor Luis Guillermo Pérez trataremos de establecer, tras un análisis de la situación actual del país, cómo han surgido iniciativas que invitan a los actores políticos a trascender sus intereses individuales en beneficio de un propósito común. El Partido Unitario no es solo un nombre, es un compromiso con el cambio real que genere confianza en la población, que sienta que sus representantes son honestos y están dispuestos a luchar por el bienestar colectivo. Bueno, amigas y amigos, seguidores de este espacio de análisis, en esta transmisión en directo, presento a nuestro compañero Álvaro Mejía, que está en Bogotá, su espacio natural es Nueva York. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Luis Guillermo, y buenas tardes, Hugo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Hugo, muy buenas tardes, Álvaro, y muy buenas tardes también a todos los seguidores de este programa. Bueno, este es el video de amigo Hugo René Orejuela, que está en Yumbo Valle, Colombia, y su espacio natural es Bruselas, Bélgica. Le damos la bienvenida al doctor Luis Guillermo Pérez. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Luis Guillermo. Con mucho gusto, Hugo. Aquí siempre con la mejor energía, tratando de contribuir desde todos los espacios donde nos lleva la vida a transformar esta sociedad y a transformar este Estado, hasta que la dignidad se haga costumbre, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez Mina. Bueno, Luis Guillermo, ¿cómo está el contexto político actual y cuáles son las motivaciones principales que impulsan la formación del Partido Unitario en un ambiente de fragmentación política? Bueno, lo que le ha transmitido el presidente Gustavo Petro Urrego a las fuerzas políticas que hacen parte del pacto histórico es que deben constituir el partido único y que deben hacer una preconsulta para que democráticamente se defina el próximo 26 de octubre cómo van a quedar las listas a la Cámara de Representantes por cada departamento, de igual forma las listas que también son para las circunscripciones técnicas, y de igual forma cómo debe quedar o quiénes deben ser avalados para integrar esas listas por los propios partidos políticos. No es cualquiera que vaya y que se quiera meter en una consulta interna del pacto histórico que manifiesten, no queremos ir a que a mí me elijan, no. Son los propios partidos los que tienen que avalar sus candidaturas y que lo hagan muy cuidadosamente para evitarse manguitos dentro de lo que sería la composición de esas listas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Ahora bien, los partidos han estado avanzando en esto y han tenido reuniones
periódicas, ahora está por realizarse el Congreso del Polo, y la preocupación que tengo, yo se lo he expresado también a los partidos, es que el Consejo Nacional Electoral tiene 3 meses a partir de la solicitud para resolver. Y como está la correlación de fuerzas, no va a resolver antes de la fecha establecida por el Consejo Nacional Electoral para que se diga que este nuevo partido piensa y solicita realizar las preconsultas del 26 de octubre. Y esa es una preocupación real que el gobierno tiene que tratar, y que las fuerzas políticas que integran el pacto histórico tienen que ver cómo se puede resolver. Nos encontramos en un escenario institucional adverso frente a lo que ustedes acaban de conocer. Se ha expedido una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral en la que pues se autoriza a quien hoy es presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, una persona subjúdice porque está siendo justamente investigada por la Corte Suprema de Justicia del Centro Democrático, quien aspira a quedarse un año más. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues han modificado el reglamento para señalar, no como estaba establecido, que quien presidía el Consejo Nacional Electoral, mientras se elige un nuevo presidente por mayoría de las 2/3 partes o por consenso, en orden alfabético, asumía la presidencia pues quien tuviese la primera letra del alfabeto en su apellido. Y han modificado el reglamento de tal forma que el presidente y el vicepresidente pueden decidir que no lo colocan al orden del día, o pueden decir que no hay mayorías para elegir a nadie y se quedan ahí y se queda un año más, con el peligro de tener a alguien del Centro Democrático, enemigo declarado del presidente Gustavo Petro Urrego, de este proceso, entorpeciendo justamente las garantías que debe tener la democracia y la posibilidad de poder constituir una nueva fuerza política conforme a las garantías constitucionales. Y esas son las dificultades reales que se están enfrentando en este momento. Yo lo que les he dicho también es que si se puede solventar esta situación, pues también debería aprovecharse la fecha del 26 de octubre para hacer la consulta, la preconsulta de quién sería el candidato o la candidata presidencial de ese partido o de esa coalición de fuerzas si no se puede llegar a constituir el partido único. A ver, ¿cuál es el escenario? Se los explico. Si no se logra constituir el partido único, el pacto histórico no se puede volver a presentar en coalición como se hizo para las elecciones de 2022 en aquellos departamentos donde han sacado más del 15% de la votación, o en relación con el Senado de la República, donde se obtuvo más del 15% de la votación. Hubo 16 departamentos donde no se alcanzó ese 16%, ese 15%, y en esos 16 departamentos el pacto sí podría presentarse como coalición, pero no donde obtuvieron más del 15% de la votación. Y eso constituye pues un enorme obstáculo. ¿Y qué es lo que garantizaría también la posibilidad de llegar a constituir pues el partido único? Pues si se logra definir quién va a ser el precandidato, porque ahí lo que se definiría es quién va a ser el precandidato que iría a una consulta el 8 de marzo, el día de las elecciones al Congreso del 2026, con otras fuerzas políticas, las del Frente Amplio que quiere constituir el presidente Gustavo Petro Urrego. Y en ese Frente Amplio, pues el que ha sido precandidato va y compite, y seguramente que pues ya con la legitimidad de un proceso transparente, de un proceso democrático, tendría muchas probabilidades de ganar en esa consulta del Frente Amplio, y todas las fuerzas políticas que participen allí pues estarían obligados a respaldar esa candidatura presidencial.
Bueno, esos son los retos. Hay la voluntad, por supuesto, de cumplir con el llamado del presidente de la República. Hay partidos, sí, también escucha uno los ecos internos de algunas voces que no quieren un proceso democrático para definir las listas cerradas al Congreso, sino que quieren que siga operando el bolígrafo. Y ya vimos los gravísimos problemas que se enfrentaron en las elecciones regionales pasadas, porque ni siquiera el pacto histórico en esa coordinación nacional llegó a entregar y a reconocer los avales de muchos candidatos al Consejo, a la Asamblea, alcaldías, gobernaciones, y eso es supremamente grave. Así que esperamos que esta vez, este es un proceso que se ha ido madurando ya durante más de un año, que esta vez estas fuerzas políticas actúen con responsabilidad histórica, actúen con madurez y se pueda mantener este proyecto. Yo no tengo duda de que, como se ha reconocido, hoy el pacto histórico es la fuerza política más importante del país, la más cohesionada, la que realmente tiene movimientos sociales detrás. No las tiene el liberalismo, no las tiene el Partido de la U, no las tiene el Centro Democrático, menos Cambio Radical, el Partido Conservador tampoco. ¿Qué es lo que tienen ellos? La burocracia de los municipios, de los departamentos, de las que le ha permitido el propio gobierno para hacer pasar sus reformas en el gobierno nacional. Pero sin duda que lo que se está logrando tiene una enorme fuerza y una enorme proyección, y en unas elecciones transparentes, que ese es otro problema que hay que abordar, la transparencia del proceso electoral, sin duda que podríamos ganar las elecciones el año entrante y tener las mayorías en el Congreso de la República. Don Álvaro. Guillermo, mire, es que empiezo por lo que usted terminó, ganar en el 26. Yo diría que hay varios problemas que enfrenta esta democracia en cambio, este proceso de querer cambiar el país, de hacerle reingeniería, de que la relación Estado-sociedad cambie, que haya nuevas dinámicas, poderes locales, poderes regionales. Pero yo diría que tenemos que hacer un inventario cierto de cuáles son nuestras debilidades y cuáles nuestras fortalezas. Digo, en general para el movimiento amplio. Creo que usted ha hecho una buena radiografía digamos, de lo organizativo de este fenómeno. Yo anotaría esto y son preguntas. Enfrentamos unos poderes que son suprapoderes. La Corte, el Consejo Nacional Electoral, los poderes locales y regionales, unos partidos que no tienen movilización popular a su lado. Creo que el petrismo es quien está y los movimientos alternativos tienen mucho más probabilidad de movilización. Se habla de un 40% de favorabilidad para empezar el proceso electoral. Falta todavía ese pedacito para poder ganar, ¿no? Entonces se enfrentan estos poderes que son poderes reales, ¿no? Ese que usted acaba de nombrar, el Consejo Nacional Electoral, con un hombre que cambia las reglas, que es lo propio de la derecha, para ajustarse, para poder torpedear, para poder impedir que haya realmente la posibilidad de que, como nos presentemos como pacto histórico, como unitarios o como partido único, pues tengamos una respuesta bajo la ley, pero esto se puede complicar. Dos, otro fenómeno con el que nosotros nos enfrentamos es con eso de los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales hoy por hoy son partidos de garaje y yo creo que no estamos siendo exagerados. Esa es una debilidad de ellos, pero son muy fuertes electoralmente. ¿Por qué? Pues porque tienen dineros bien habidos, mal habidos, tienen todas unas prácticas que según el criterio de ellos ganan con eso. ¿Por qué cambiar las reglas? Si tienen que volver a comprar votos, compran votos y bueno. Pero yo diría que nuestras debilidades son los de la unidad. Yo siempre he percibido que hay muchos conflictos internos dentro de los movimientos alternativos, pero diría que también
hay unas voluntades de confluencia. Creo que nos hemos apersonado de que esto es una responsabilidad llegar a la unidad o de lo contrario estamos fragmentados y perdidos de salida. Hay una debilidad que tiene la derecha también que la quiero anotar y es que ellos no tienen un programa. Mientras nosotros tenemos un programa que Petro lo empezó a jugar y es un programa denso, que es un programa que ha convocado no solo las ciudadanías, sino que también ha calado en el plano internacional. Pero también con una cosa, que la derecha está ganando a nivel mundial. ¿Cómo usted podría, digamos, hacer una perspectiva de debilidades y fortalezas nuestras para proponer respuestas a esto que estamos vislumbrando? Yo creo que usted tiene muchos elementos como para poder ilustrar esto. Bueno, Álvaro, ciertamente algunas de las debilidades pues tienen que ver con nuestra falta de experiencia en la administración pública. Durante más de 200 años no habíamos tenido realmente nunca un gobierno de origen democrático popular, es la primera vez. Y pues la derecha y la extrema derecha sí se han ocupado justamente de copar con sus amigos y amigas la magistratura y todas las cortes están ocupadas por ellos. Excepcionalmente se encuentran magistrados independientes y eso lo hemos visto en las decisiones muy adversas del Consejo de Estado, en particular de la sección quinta del Consejo de Estado. Lo hemos visto en decisiones también de la Corte Suprema de Justicia, lo hemos visto en decisiones de la Corte Constitucional que han dificultado justamente la gobernanza democrática y que el gobierno pueda cumplir con sus metas. Hay otras dificultades también de naturaleza estructural, que es el control de los medios de comunicación de masas y los ingentes recursos que también usan con bodegas las fuerzas de extrema derecha para atacar por todos los medios posibles al gobierno nacional. Y no les importa difamar, no les importa incluso transformar las buenas noticias en malas noticias, a pesar de que la macroeconomía del país va bien, a pesar de que, y yo lo he citado en distintos momentos, ha crecido el número de empresas en Colombia cuando los empresarios anunciaban que la economía iba a quebrar, que las empresas iban a ir del país. Lo cierto es que eso no ha sucedido. Y también ha incrementado el número de turistas que llegan a Colombia y de manera considerable. También la derecha ha dicho que aumentar los salarios mínimos en la proporción en que los ha aumentado este gobierno atenta contra la creación del empleo. Y lo que se ha demostrado es todo lo contrario, que cuando se aumenta la capacidad de compra por parte de la clase trabajadora colombiana, pues eso dinamiza la economía. Y eso es lo que estamos también viviendo. Hay profundas transformaciones de la fuerza pública. Ustedes han visto a Iván Velázquez como ministro que dejó asentada una cultura de respeto a los derechos humanos. Aquí nunca se reprimió una movilización social, ni de la derecha, ni de la extrema derecha, ni del centro. Aquí siempre se dieron todas las garantías. Aquí no se le sacaron los ojos a los manifestantes, aquí no se torturó a nadie, aquí no se ordenó desaparecer ni asesinar a nadie. Todo lo contrario. La extrema derecha, la oposición, ha tenido todas las garantías y aún así siguen llamando a Petro un dictador y siguen tratando de decir que los buenos resultados entonces de la economía del país no se deben al presidente, sino al Banco de la República. Y no reconocen nada, no reconocen tampoco que dentro de la fuerza pública han habido transformaciones profundas, como el hecho de que hoy cualquier soldado o policía, sin importar su origen, puede llegar a ser general de la República.
sin palanca, sin tener que pagar dinero por ello. Han mejorado sustancialmente los ingresos de los soldados. Ahora se les está dando prácticamente más de la mitad de un salario mínimo cuando antes eran paupérrimos los reconocimientos económicos, etcétera. Entonces, hay un cúmulo de factores que nos permiten a nosotros también decir cómo logramos superar ese control de los medios de comunicación en contra del gobierno. Reiteradamente le pedíamos al presidente de la República que se acordase de los programas de Manuel López Obrador o de Hugo Chávez, que encadenaba sus presentaciones con sus ministros ante sus pueblos. En el caso de las mañaneras, Claudia Sheinbaum las sigue desarrollando con éxito. Ustedes ven que Claudia Sheinbaum en esta crisis frente al gobierno de Trump tiene unos índices de popularidad del 85%. Eso nunca ha visto en la historia mexicana y de Latinoamérica, muy poco. Entonces, finalmente el presidente decidió que se transmitirían en directo los consejos de ministros. El primero no fue preparado, lo que generó la improvisación, pues los cuestionamientos externos e internos que se hicieron, pero ya el último Consejo de Ministros mostró que efectivamente hay un gobierno que tiene un norte, que está enfrentando una de las crisis más difíciles en el caso del Catatumbo, y todas las disposiciones que se están tomando para garantizar justamente los cambios estructurales que requiere el Catatumbo y la presencia de una fuerza pública que llega a defender a la población campesina, que llega a defender también a los reincorporados que estaban siendo objeto de aniquilamiento, que llega a ofrecer también las posibilidades de que estos grupos armados se sometan a la fuerza pública, etc. Entonces, ahora ustedes han visto cuál ha sido la reacción de la extrema derecha. Ya María Fernanda Cabal demandó justamente estas medidas del gobierno, pues porque no quieren que de ninguna manera el gobierno pueda presentar públicamente cuáles son los resultados que se pueden ver de ministros y de ministras y otros funcionarios muy competentes que tiene el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Así que bueno, Álvaro, pues sí, hay dificultades, pero también hay muchas oportunidades. También hay que considerar que la gente no traga entero, la gente tampoco cree que lo que están difamando permanentemente contra el gobierno, los medios de comunicación, les permita perder su cercanía o su afecto con este proceso de cambio y de transformación. Obviamente hay dificultades también ligadas a tener que gobernar con sectores tradicionales de la derecha, pues porque no ganamos las elecciones al Congreso de la República, pues no llegamos a tener las mayorías necesarias y eso limita la capacidad de la gobernanza presidencial. No hemos podido todavía incidir en los cambios que requiere la justicia colombiana. Entonces, todo va ligado, pero tenemos también ya la certeza de que podemos, ciertamente se está haciendo, dejarle al pueblo colombiano un legado y que se comprenda que en 4 años es imposible transformar realidades estructurales tan violentas, tan corruptas como las que ha tenido que enfrentar este gobierno. Y también el presidente ha sido el primero en denunciar dentro del propio gobierno cuando se ha producido hechos de corrupción, pues que se separen efectivamente y sean sancionados disciplinaria y penalmente. Así que en eso se ha actuado con rigurosidad y Andrés Zidárraga, como secretario de Transparencia de la República, del Gobierno Nacional, ha hecho un extraordinario papel.
Bueno, Luis Guillermo, una de las situaciones que pues ha sido talanquera o podría tener de pronto ese talante es la cuestión de las personalidades jurídicas. Recordemos de que hay varios partidos dentro de este pacto histórico que inicialmente fue la coalición que lleva al presidente Petro a la presidencia de la República, que tienen sus personalidades jurídicas, que han peleado sus personalidades jurídicas, que han pasado muchos, han pasado de la clandestinidad a la legalidad, y que pues en este momento al hacer un partido único pues tendrían que sacrificar estas personalidades jurídicas. ¿Cómo está este tema? Y estos partidos han tomado ya la decisión de sacrificar estas personalidades jurídicas para conformarse en este partido unitario que pues nos lleve nuevamente a garantizar de que en el 2026 tengamos nuevamente la presidencia de la República y obviamente esperemos que sea así una mayoría en el Congreso, que es vital para este proceso. Bueno, Hugo, mira, la ley 1475 de 2011, que es la ley para los partidos políticos, ciertamente contempla que en un propio partido puede haber distintas tendencias políticas o ideológicas incluso, y que se debe garantizar también dentro de esos partidos que las minorías puedan efectivamente estar representadas. Aquí se ha pactado ya con gran responsabilidad, diría yo, que los partidos que se integran al partido único conservarían sus bienes, y eso ya es importante. Cada cual quiere pues, poder preservar lo que han construido a lo largo de estos años. Pero también que puedan, en el caso de que en el futuro decidieran salirse del partido único, pues facilitar que puedan escindirse sin mayores dificultades, con reglas muy claras sobre el particular. Pero de igual forma también cómo se van a distribuir los ingresos que reciba el partido único, pues efectivamente se hará conforme a lo que hoy siguen recibiendo. O sea, cada tendencia dentro del partido único pues va a recibir los ingresos que hoy ya reciben de la organización electoral en proporción al número de personas electas que tiene cada fuerza. Bueno, en ese sentido no habría dificultades, digamos, se ha avanzado con mucha responsabilidad, se entiende además, porque es un gran riesgo, y también lo he advertido muchas veces, que las fuerzas políticas que no se integren y que aspiren a llegar solas a las próximas elecciones, pues van a desaparecer porque no van a alcanzar el 3% del umbral que exige la Constitución política. Don Álvaro. Sí, mire, una pregunta que me ha estado viendo cómo el Consejo Nacional Electoral o los entes que tienen que ver con aprobar o desaprobar cuando quedamos en manos de ellos, los movimientos alternativos. Una pregunta es, ¿debería la militancia de las organizaciones renunciar a sus militancias antes de entrar al partido unitario? Yo digo que partido único hay que hacer esa corrección, yo cometo ese error, es partido unitario, y no es un simple problema de palabras, es que la connotación es que aquí confluimos diferentes sectores, diferentes historias, pero bueno, voy a la pregunta. ¿Qué tan pertinente es esa renuncia? Porque a mí me parece, por ejemplo, alguien que viene de la Colombia humana o que venga del Polo, al integrarse a un partido unitario, está cambiando jurídicamente de instancia de militancia. Lo entiendo así. Usted de pronto nos colabora mejor, por eso la pregunta. ¿Nos pueden acusar de doble militancia? Acuérdese aquí que muy fácilmente
sacaron a Roy Barreras y Alexander y cambiaron aquí y allá, hicieron una lectura mañana y para afuera. No se nos puede presentar un problema con esto, porque una vez se termina, ya uno tiene como un límite para, en caso de que esto sea así, pues uno renunciar. Pues si vamos a renunciar, renunciamos y nos vamos. Entonces, el Partido Unitario tendría como una avalancha de nuevas militancias, o eso no es necesario. En realidad, los partidos políticos, los movimientos políticos no registran a sus militantes ante el Consejo Nacional Electoral, lo podrían hacer, pero también en el caso de la Unión Patriótica, por ejemplo, ellos han aducido con razón que ir a presentar una lista de militantes expone la vida de aquellos que queden registrados. Y eso, lejos de ser una garantía, en la Colombia de hoy se convierte en un peligro. Y eso toca tenerlo en consideración. Ciertamente, los partidos hoy, tanto de derecha como de centro, como de izquierda, en el Congreso de la República, van a aprobar una reforma constitucional y en tanto reforma constitucional, pues no tiene control previo de la Corte Constitucional para garantizar la transhumancia. Yo les he dicho a la izquierda que eso es un inmenso riesgo de que contribuyan a ello, pues porque si llegan a ganar las elecciones como esperamos, las van a ganar al Congreso de la República el año entrante, pues la Corte Constitucional después no va a tener reparos en hundir por bloque de constitucionalidad esa reforma constitucional que permita la transhumancia. Es un enorme riesgo, yo lo advierto, yo sigo insistiendo en ello, que no se debe incurrir en eso. Pero por otra parte, como estaba explicando antes Álvaro, la propia ley de los partidos políticos, la 1475 de 2011, establece las garantías del principio democrático que debe dar cada fuerza política a sus distintas tendencias. Aunque estén en un partido unitario, está muy bien que lo precises, que es partido unitario, no partido único, partido unitario, aunque estén en el partido unitario, pues podrán seguirse identificando como militantes de X o Y tendencia política. Y tendrán, por supuesto, y eso también se debe reconocer, que los cargos de dirección pues deben representar lo que hoy representan esas fuerzas políticas. ¿Y cómo se mide? Pues con votos. ¿Cuántos votos sacaron cada fuerza? Y las que no tuvieron una gran representación en el Congreso de la República, en las asambleas, en los consejos municipales, etcétera, pues también tendrán que ser conscientes que no pueden reclamar mayor representación que la fuerza que tienen en la dirección del partido unitario. Bueno, eso es, Álvaro, y Hugo, lamentablemente tengo una reunión ahorita en el Congreso de la República. Les pediría que me excusen con la disponibilidad de seguir conversando con ustedes en otro momento. Es un gran gusto estar con ustedes, Hugo. Después de tantos años, estuvimos en Bélgica haciendo un programa de radio que se llamaba el programa Entre Amigos. Y Álvaro, también es un gusto saludarte. Espero que sigamos intercambiando análisis de la realidad colombiana y de los retos que tenemos todas y todos, no solamente de preservar lo que hemos logrado hasta ahora, sino de conseguirlo con mayor fuerza en este proceso electoral. Un gran abrazo y bueno, siempre optimistas. Bueno, muchas gracias, Luis Guillermo, por haber aceptado esta invitación. Nos quedan algunas preguntas, pero bueno, será en otra oportunidad. Entonces, mi emisión Entre Amigos todavía continúa en Bélgica todos los domingos, como siempre. En esa oportunidad, cuando estuvimos allá en Bélgica, lo hacíamos los miércoles. Ahorita lo pasamos para los domingos. Pero ahí al pie del cañón y pues ahora con este nuevo proyecto de la revista digital Contraportada, que lo estamos lanzando, lo estamos promocionando y pues esperamos de que tú también en un futuro pues hagas parte de este equipo.
Excelente revista, les felicito. De gran calidad, de un contenido muy serio. Los felicito, gran trabajo. Un gran abrazo, Álvaro, un gran abrazo. Un abracito, un gran abrazo para toda la audiencia. Y lo seguiremos molestando para que nos ilumine mucho este camino que no es fácil para llegar al 26 ganadores. Con el mayor gusto. Hasta luego, compañeros. Que estén muy bien. Gracias.